Amada Iglesia, es un gran honor poder congregarnos un día más. Indudablemente podemos decir Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí, hasta el día de hoy, el Señor ha sido fiel con nosotros y es un motivo por el cual nosotros nos alegramos y nos gozamos en su presencia, todos juntos haciendo iglesia desde casa, todos juntos adorando y exaltando el nombre de Dios, escuchando la voz del Señor a través de los predicadores, a través de los hermanos que comparten la palabra. Y es una bendición poder estar aquí en este día contigo, con cada uno de ustedes, poder adorar a nuestro Dios, poder mirar a nuestro alrededor y ver que hay tanta necesidad de Él. Y lo que podemos hacer nosotros es poder levantar un clamor, poder adorarle a nuestro Dios y saber que cuando nosotros exaltamos a nuestro Padre, cuando nosotros lo glorificamos, Él está haciendo su obra en cada uno de nosotros, está haciendo su obra alrededor de nosotros y podemos decirle: Jesús, te adoramos con todo nuestro ser. Así que ahí donde tú estás, inclina tu rostro y dile: Padre Celestial, tú eres bendito. Hoy te honramos, hoy te bendecimos, Señor. Hoy permanecemos, Señor, anclados en ti. Hoy perdona, Señor, todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, Dios. Lo único que queremos, Señor, es contemplar tu hermosura, es mirarte solamente a ti, Dios. No mirar el problema, no mirar el pecado, sino en realidad, Señor, ver a nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a ser como Abraham, Dios, y como Sara, que tuvieran un proceso de espera para ver tu obra, para ver tu promesa. Pero hoy podemos entender que ellos no solamente veían la promesa o no confiaban en la promesa completamente o solamente en eso, sino confiaban en el Dios que hizo la promesa, y tú hiciste la obra en cada uno de ellos. Así que, Señor, hoy te glorificamos, hoy te honramos, te bendecimos. Y hoy damos toda nuestra vida en totalidad a ti. Tú eres bendito, así que dale un fuerte aplauso a nuestro Padre. Y Él es digno, Él es exaltado sobre todas las naciones. Y hoy levantemos su nombre en alto. Acompáñanos con tus palmas y decirle: Jesús, tú eres mi deseo, tú eres mi único amor, el Dios que adoramos en este día. Tú eres bendito, Jesús. De vivir, bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire
podemos decir juntos, todos fuerte. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, y bendito amor de mi Señor. Nuestro deseo, Señor, y hoy podemos cantarte, Señor, y decirte, tú eres nuestro deseo, tú eres nuestro único anhelo, Dios. Hoy solamente en ti confiamos, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, y hoy te adoramos, oh Padre. Así que, Señor, toma el control de este tiempo. Lo único que queremos, Señor, es adorarte con todo nuestro ser, de entregarte nuestro corazón, entregarte nuestro canto, entregarte, Señor, todo a ti, Jesús, a nuestro único Salvador, al que dio todo por nosotros. Y hoy podemos venir con esa gratitud, hoy podemos venir, Señor, con esa alegría que tú nos das al momento de permanecer en tu presencia. Sabemos, Señor, que todo haces nuevo, sabemos, Señor, que tú habitas, y hoy podemos cantarte y decirte juntos: majestad y gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Eres fiel y gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Y cantamos juntos: te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Juntos decimos: alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres su Rey, nuestro Salvador. Y reinas con justicia, y reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Si tú sientes poder levantar tus manos conmigo, dices: majestad, majestad, Gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Y eres fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Y Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Y decimos: te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso y
justicia y reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Tú eres santo, Dios, y hoy toda tu iglesia lo canta. Levantamos nuestras voces en alto. Nos unimos, Señor, a esos ángeles en el cielo que no cesan de decirte: santo, santo, santo eres tú. Así que levanta tus manos conmigo, levanta tu voz y cantemos: tú eres santo, Dios de gloria, oh Dios de toda majestad. Danzamos. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Decimos: tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Decimos fuerte: tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, oh Rey de majestad. Y alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia y reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida y somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Y reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Y así a ti, nuestro Salvador, es al que adoramos, es al que bendecimos por siempre, por toda la eternidad. Y hoy, Señor, entregamos nuestros corazones completamente a ti. Así que con ese mismo gozo que el Señor te ha dado y a cada uno de nosotros, apláudele fuerte, y así mismo recibimos al portador de la palabra. Bendiciones. Que Dios me los siga bendiciendo, mis amados hermanos, grandemente en su espíritu, que sean fortalecidos mediante el poder de su Espíritu Santo, de nuestro Padre, en este día que Dios nos ha permitido volver a abrir los ojos. Creo que es bendición de Dios. Cada vez que amanece y que abrimos los ojos, dice la palabra de Dios que debemos de meditar en esto, que nueva su misericordia cada mañana. Es decir, que si tenemos vida, hay más esperanza para enmendar, enderezar nuestros pasos hacia Él y seguir hasta el final. Así es que, pues, en este día maravilloso quisiera pedirles que me acompañen, como siempre lo hacemos. No es una costumbre, porque no debe ser mecánico ni rutinario, sino debe de ser algo espontáneo que salga del corazón. No debe ser siempre igual, como una liturgia, como un rezo. No, algo
que salga de agradecimiento. Así es que vamos a unirnos en oración. Padre nuestro, en este momento nos acercamos al trono de tu gracia. Tú que habitas en las alturas, tú eres el altísimo y sublime Rey de Reyes, Señor de Señores. En este día tan maravilloso quiero unirme con mis hermanos juntamente en un mismo sentir, en el mismo espíritu, para implorar tu favor y tu misericordia. Primeramente darte gracias por todos los beneficios recibidos, porque tu palabra así lo dice, que demos gracias en todo, que no nos olvidemos ninguno de tus beneficios. Y el amanecer es una bendición, el volver a abrir los ojos es una bendición. Dice que agradable a los ojos es la luz. Gracias por todo, gracias porque podemos todavía disfrutar tu palabra, tu presencia. Queremos pedir en este día que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, para poder continuar fortalecidos y acercarnos más hacia ti cada día por medio del mensaje que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, usa mi vida, quita toda inmundicia de hombre y que sea tu Espíritu Santo que me guíe. Muchísimas gracias y que estemos atentos, que el corazón de mis hermanos y los sentidos estén atentos a tu palabra. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y personas que nos escuchan, pues en la Biblia encontramos en el libro de Apocalipsis o Revelación, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que le dio a Juan, ¿verdad?, para que enviara una epístola, una carta o un mensaje a cada iglesia. Nos habla del mensaje a las 7 iglesias en Asia Menor en aquellos tiempos, porque Dios siempre tiene cuidado de su iglesia. Por eso es que les mandó un mensaje para que, pues a través de ese mensaje, ellos entendieran las cosas que estaban haciendo bien y las cosas que estaban haciendo mal. Porque esto es bueno, que Dios nos corrija en las cosas que nos estamos yendo torcidos. Job dijo muy sabiamente, enséñame tú lo que yo no veo. Y eso es importante, que Dios nos enseñe lo que no vemos nosotros. Porque hay otra parte donde dice que ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Quién? O sea, nosotros mismos no los vamos a entender. Pero la palabra nos confronta y es un espejo. Y por eso es que Dios en ese tiempo le da un mensaje al apóstol Juan para que lo enviara a cada una de las iglesias. Eran 7 iglesias. En ellas contenía elogios por lo que estaban haciendo, contenía reprensiones o amonestaciones en lo que estaban haciendo mal. Primero los elogia por lo que estaban haciendo bien, les dice las faltas para que pues las corrijan, y también se les da a cada una la promesa que Dios tiene para los vencedores. A cada iglesia le da una promesa de recompensa. Solo hay una iglesia donde Esmirna no tiene ninguna cosa que corregirle, pero hay una que se le dan muchas correcciones, la iglesia de Laodicea, y no se le hace ningún elogio. Solo hay esos contrastes. Entonces, esto fue para ellos en ese tiempo, pero es muy aplicable para nuestras vidas hoy en día, porque pues ya no están ellos físicamente a quienes se les escribieron estas epístolas, pero ahora estamos nosotros, que estamos aquí en la tierra y nos las podemos apropiar. Son muy aplicables porque nos podemos identificar en ellas. Entonces vamos a estar viendo los mensajes a las 7 iglesias, pero hoy este día vamos a hablar de la primera que fue el mensaje a Éfeso. Vamos a hablar de ella. Y es muy bonito que esto es
un gozo que Dios tenga cuidado de nosotros en estarnos corrigiendo para no desviarnos. Porque Él nos cuida. Dice, hay una porción en Isaías 27:3 que me gusta, que dice que Dios la cuidará de noche y de día. O sea, nos va a cuidar en todo tiempo, porque somos de Él. Es como cuando alguien está amamantando un bebé, la madre lo va a cuidar, que no se vaya a enfermar del estómago, que no vaya a tomar alguna infección. En fin, así también Dios, para nuestro bien, nos habla a través de esta carta. Entonces vamos a ver esa importancia que tiene este mensaje a la iglesia de la Odisea. En el capítulo 2 vamos a leer. Entonces ahí vamos a ir algunos versículos, porque nada más son 7. Y dice de la siguiente manera, le habla Dios al que iba a escribir el mensaje: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, hablando del Señor Jesucristo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y cuando alguien, si es Cristo el que va a hablar, dice esto, es importante que pongamos atención. Y dice, comienza diciéndole a la iglesia de Éfeso, en esta epístola, le dice en el 2, yo conozco tus obras. Fíjense, conozco tus obras, claro que el Señor conoce todo, nuestro caminar. Entonces, al decir yo conozco, pues es de ponerse a la línea, ¿no? Porque Él conoce todo, mis pensamientos, y lo que hago y lo que no hago, lo que digo y lo que no digo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense, aquí viene en el versículo número 2, vienen los elogios a esta iglesia de Éfeso. Y son unos elogios porque era una iglesia, pero bien esforzada, bien trabajadora. Primero comienza diciéndole, conozco tu arduo trabajo, tu esmerado trabajo. Eso es lo que él conocía en esta iglesia, porque habla aquí de 4 virtudes, que había trabajado mucho esta iglesia y la elogia, la felicita, le anima o dice, qué bueno, porque tú has trabajado mucho en todo. Y otra de las virtudes que hay, has trabajado mucho con mucha paciencia. Conozco tu arduo trabajo y paciencia. Número 1, la elogia por su esfuerzo de trabajo. Número 2, por su paciencia, porque se requiere paciencia para seguir adelante, porque si no tenemos paciencia, botamos la toalla. De repente nos impacientamos y decimos, bueno, pues ¿de qué se trata? Yo ya le he pedido al Señor esto y aquello y no me contesta. ¿Cómo está eso? Que dice que el que pide recibe, que el que busca halla. Pero Dios nos va a contestar muchas veces no en el tiempo de nosotros, no en el reloj que nosotros conocemos, sino en el de Él. Él tiene su tiempo. Por eso dice el hermano Santiago, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos está hablando y nos pone esas ilustraciones, nos pone ahí las imágenes que usa de un labrador. Dice el labrador para recibir
los frutos, debe trabajar primero con mucha paciencia, esperando, aguardando que venga la lluvia temprana y la tardía. Nos empieza a hablar de esas imágenes. Vemos cómo Job tuvo paciencia, del santo Job y todo eso. Entonces esta iglesia de Éfeso es elogiada precisamente por esa virtud que tenía de trabajadora, de mucha paciencia, lleva 2 hasta ahí, y luego dice, y que no puede soportar a los malos. Estaba combatiendo contra el pecado, no quería rendirse al pecado, no quería tirarse a la corriente de los demás. No podía esta iglesia no puede soportar a los malos, y aparte tenía discernimiento para probar a las gentes si verdaderamente eran de Dios o no eran. Tenían que luchar en contracorriente. Y has probado, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, había combatido contra gente que simulaba que eran cristianos. Y la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Y como veía esta iglesia que no andaban conforme a la santidad de Dios, pues no podía soportar eso, sus acciones malas que hacían, no podía compartir, mostraban un celo tremendo en las cosas de Dios. Entonces por esas virtudes se les reconoce, se les elogia a esta iglesia de Éfeso. Entonces aquí vemos que era cuidadosa, celosa de buenas obras, de vivir en santidad. Ahí lo está diciendo, de tu arduo trabajo. Entonces tenemos que también nosotros ser cuidadosos de no compartir con el pecado. Y en el versículo número 3 dice, siguen los elogios. Aquí encontramos en el 2, 4 elogios en el versículo 2 en el texto. En el número 2 encontramos 4. Y en el 3 encontramos 2. Dice de la siguiente manera, en el 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, era lo mismo por amor a mi nombre, y no has desmayado. Encontramos el sufrimiento y que no había desmayado. Ahí encontramos 2. Porque es necesario que los que seguimos a Cristo, pues suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ella sufrió penalidades a esta iglesia y no desmayó, sufrió penalidades. Entonces, si sufrimos con él, dice el apóstol Pablo, también reinaremos con él. Hay doctrinas que dicen que pare de sufrir, pero aquí dice que tenemos que sufrir penalidades. Entonces ellos sufrieron por amor a Cristo, por llevar la cruz de Cristo se sufre muchas veces, que se sufren afrentas, humillaciones, etc. Entonces aquí su sufrimiento. Entonces, ¿por qué hoy en día, saben qué pasa? Hay quienes no quieren llevar la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, desde su tiempo también, querían llevarse un evangelio barato, un evangelio que no les costaba. Dice, hermanos, por ahí andan muchos que un día les dije llorando y aún se los repito, que son enemigos de la cruz de Cristo, dice Filipenses 3. Dice que sus dioses son el vientre, lo terrenal solamente. Enemigos de la cruz de Cristo era eso, que no querían sufrir afrentas por causa de Cristo. Entonces, es un contraste con los sufrimientos que le dice Pablo a Timoteo. Y por ejemplo, algunos ni querían siquiera sufrir. Por eso es que el apóstol Pablo les escribe en Gálatas también, capítulo número 6, versículo 11. Fíjense lo que dice Gálatas 6:11.
dice de la siguiente manera. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, les dice el apóstol Pablo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan o estos les obligan a que se circunciden, a que os circuncidéis. ¿Para qué lo hacían? Porque de veras tenían mucha reverencia a Dios o querían cumplir. No, era pura simulación para que no les cargaran calor, que eran los del camino, que vivían en la doctrina de Cristo, para que no se diera cuenta la gente, trataron de disfrazar las cosas, porque dice ahí, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Por eso lo estaban haciendo. No vamos a circuncidarnos para aparentar que nosotros también vivimos conforme a la ley y que no nos carguen calor porque somos cristianos. Fíjense, hay gente que así trata de disfrazar, ya no quiere decir a veces Jehová, ya no quiere decir esto delante de los demás para que ya nomás el Señor y el Señor. Bueno, sí, sabemos que Dios es el Señor, Dios Todopoderoso, pero no debemos de afrentarnos de decir el Altísimo Dios, Jehová de los ejércitos, etcétera. Y hay gente que trata de disimular como colándose para que no noten que son cristianos. Si le preguntan, ¿eres cristiano? Mira, yo nomás leo la Biblia y yo creo en Dios y eso es todo. Y leo la Biblia, pero eso es estarse avergonzando, porque no quieren enfrentar la situación, decir, sí, Cristo me ha cambiado y ahora soy nueva criatura y eso es lo que predico, porque ya no me contamino con el pecado. No quieren decir eso porque quieren seguir ahí con la demás gente, la sociedad que lo siga recibiendo. Y luego hasta sigue diciendo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Sí, busca la gente, pero lejos esté, la gente busca gloriarse en lo que hay en su ministerio, pero el apóstol Pablo no era así. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él no le importaba que lo arrastraran, que lo escupieran, etcétera. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esos, ahora, sus ministros, los ministros que hay ahora, no son así, no quieren llevar. Fíjense, en lo que él se gloriaba era en los sufrimientos. Ahí lo dice también en el 11 de Corintios. ¿Quieren que me gloríe? A ver, voy a hablar como en locura un poco. Si aquellos tienen esto, no, yo de eso les gano a todos en credenciales y buena conducta, yo les gano a todos, pero en nada me gloriaré sino en la cruz de Cristo, para que no me esponje, dice, sino que eso es lo que esta iglesia había sufrido. Y esta iglesia la fundó precisamente el apóstol Pablo, la fundó en Éfeso, y no le fue fácil fundarla por causa de la idolatría que había ahí, del ambiente terrible que se movía ahí a causa de la diosa Artemisa, Diana, diosa de los efesios. Era el nombre que le pusieron los romanos, Diana, y Artemisa en griego. Y saben, pues había una idolatría como si usted se fuera a vivir ahí cerca de la basílica y que ahí tenga que levantar una iglesia ahí a una cuadra o enfrente, imagínense nada más. Él fue una cosa pesada. Acuérdense que el dinero es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y dice que en Hechos capítulo número 19, fíjense cómo les pegó en la cara luego a los que hacían negocio en esa iglesia de Éfeso. Fíjense en el 23 de Hechos 19, cómo le costó trabajo fundar esa iglesia. Le costó casi la vida, pero él les ponía la vida por Cristo. En el versículo 23 de Hechos 19 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Les llamaban los del camino a ellos, porque Cristo es el camino, verdad y vida. Nosotros siempre repetimos eso, que no hay otro camino.
porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Una gananciota por los templecillos que hacían. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. A alguien no le hables de las riquezas, porque ahí es donde la puerca torció el rabo, como decimos por acá. Yo invité una ocasión y estábamos visitando a un delegado y le gustaban mucho los cantos y las alabanzas ahí en su casa y nos invitaba a algo. Y cuando fue a la iglesia, el hermano que estaba ahí empezó a hablar de una vida consagrada a Dios y de que también la fe se medía a través de lo que uno aportaba, del tanto de lo que le ha dado Dios a uno. Y ¿saben qué? Se fue triste como aquel hombre, ya no regresó ni quiso recibirnos. Eso pasó aquí. Pablo tuvo que combatir con estas huestes espirituales de maldad que toman a la gente, demonios que los toman. Y luego dice: pero veis o vean y oigan que este Pablo, no solamente en Éfeso, fíjense cómo afectaba a Pablo con la palabra y con el ministerio, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Híjole, fíjense, no son dioses los que se hacen con las manos. Por eso es que no entiendo por qué hay tanta ceguera en tantos debates que hay ahí en la televisión con este hombre que siempre quiere ridiculizar a los cristianos, pero está tan ciego que aquí lo dice tan claro que no son dioses los que se hacen con la mano, y lo que ellos están adorando, lo que tienen en sus espaldas y demás, es un objeto que se hizo con las manos. Y ahí dice, y el peligro es que esto venga a desaparecer, nuestro negocio. No, hombre, incitó a la gente, que se reunió casi toda la ciudad contra ellos y arrastraron a algunos hermanos. Ustedes lo leen en casa, y al apóstol Pablo le mandaron decir a algunos de sus amigos, las autoridades: no te acerques ahorita porque te hacen pedazos prácticamente, porque la gente estaba enfurecida. Y a través aún contra turbulencias, él levantó esta iglesia de Éfeso, y era una iglesia creciente. Por eso en Corintios también les dice, cuando muchos no creían en la resurrección, en Corintios 15, dice: oigan, si no hay resurrección, ¿de qué me sirve si como hombre he batallado con fieras en Éfeso? O sea, como dando a entender, los ilustra, él los compara con bestias salvajes. Porque luego dice, porque no es de todo la fe, le costó sufrimientos poder él levantar esta iglesia, porque era un ambiente bien pesado. Pero donde abunda el pecado, también sobrepuja la gracia, sobreabunda la gracia. Así es que sufrió. La idolatría es difícil. Cuando la gente está bien arraigada, le quiere arrebatar a uno la vida. Yo soy testigo de eso. Fui amenazado de muerte hace muchos años, donde eran religiosos hasta más no poder. Y me dijo uno de ellos: si de veras quieres hacer amistad con nosotros, a mí, recuérdame el 10 de mayo con groserías y de esa manera, y nos vamos a echar unos tragos y de esa manera, y cosas así. Cuando la gente entre menos conozca, más salvaje es, entre menos conozca de Dios. Así es que aquí vemos cómo ellos levantaron con sufrimientos. Ha sufrido, le dice, ha sufrido. Y bueno, ya se le admiró, ya se le elogió, pero ahora viene lo que no veían ellos, porque están trabajando muy bien, pero hay un punto ciego en las iglesias, que aunque estén trabajando muy bien, siempre va a haber un punto ciego donde no lo vemos nosotros, los que estamos al frente de una congregación. Va a haber algo que no, y es bueno que alguien nos lo diga, pero qué triste es que cuando alguien me dice algo y no lo quiero aceptar, eso ya es necedad. Si yo no acepto
alguna exhortación en amor, estoy mal. Pero si alguien me dice algo y lo tengo que aceptar, viene entonces lo que se le corrige. A ver, vamos a ver el versículo 4. En el versículo 4 de lo que leímos de Efesios, dice, pero tengo contra ti, o sea, ya la elogió por arduo trabajo, paciencia, no podía tolerar al pecado en la iglesia, no había desmayado. Aquí vimos que el sufrimiento y que no había desmayado. Eso es lo importante, que no debemos de desmayar, porque una iglesia que es firme y que cree, no es tan fácil que desmaye. A veces cuando desmayamos, soltamos la toalla es porque no hay firmeza. Entonces, aquí vemos que, vamos a ver en el 4, dice, pero tengo contra ti, ahí viene ya ahora, lo prepara la iglesia para ahora decirle en qué estaba fallando, en qué se estaba desviando, porque siempre es bueno que corrijamos en lo que nos estamos desviando. Como he repetido, es difícil que alguien acepte correcciones, pero la tenemos que hacer. El sabio acepta la corrección y el necio no. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense. Has dejado tu primer amor. Dando a entender que había empezado con mucho amor. Habían expuesto sus vidas, pero ¿qué sucedió aquí? Sucedió que a través de los años, el transcurso de los años, tal vez la rutina, vas cayendo en la rutina, el arduo trabajo en Dios, estás tan afanado en el trabajo muchas veces y hasta en la iglesia, de cargos y esto y lo otro, y estás tan metido en el trabajo que vamos abandonando el amor, el primer amor, que es el bueno, el primer. Hay una parte donde dice el mejor amor de lo mejor. Es como una pareja, un matrimonio. Al principio no se ven defectos ninguno porque el amor todo lo pasa por alto. Cuando alguien está enamorado de Cristo no ve defectos en la iglesia. Quiere estar ahí. Debe de ser su pasión, saludar a los hermanos sin verles los defectos y querer compartirles algo. Ese es el primer amor. Pero la causa de que muchas veces, a veces también no sabemos ni cómo se llaman los hermanos, ni cómo les dicen a veces en la iglesia, es porque aquí algo anda mal. Si yo como predicador, ¿quiere decir eso? Que entonces no estoy conociendo a mis hermanos. ¿Por qué? Pues algo anda mal. Quiere decir que no estoy tan enamorado de Cristo como al principio, que salía con ellos para todos lados. Yo, por ejemplo, cuando me convertí, cuando el Señor más bien me convirtió, era un disfrute, lo reconozco. O sea, me invitaban a las confraternidades allá por cárcel de mujeres y veíamos cómo le hacíamos para ir hasta allá y con gusto. Y un muchacho que trabajaba conmigo en aquel tiempo, yo lo veía cómo también se metía en esos cantos, en esas confraternidades, participábamos de los esgrimas, de las participaciones de los textos y regresábamos con gusto. Y después, tristemente, como que va uno. Y cuando en realidad uno está enamorado de Dios, no le importa a uno que se rían de uno, cuando está uno en el primer amor. Yo cuando fui a mi tierra y levantamos obra allá con el pastor, encontraba a los que fueron mis padrinos, oigan, los invito a la casa hoy en la noche, por la tardecita vamos a tener un culto para que escuchen la palabra de Dios, y me llevaba unos raspones tremendos. Mire, hijado, no se engañe, uno no tiene que andar para allá y para acá para creer en Dios, lo puede uno pedir en la casa. Me llevaba unos raspones, saques eso del coquito, ya le lavaron el cerebro. Sí, me llevé unos raspones porque eran hombres cerrados, sabios en su propia opinión. Todos los caminos del hombre
son rectos en su propia opinión, pero no lo resentía. Un hermano de mi papá que quiso hacer la guerra ahí, fue ahí a debatir con el pastor y otros más, y yo estaba bien enojado dentro de mí. ¿Cómo es posible que no crean en esto? Y después tenía ese celo de que él anduviera por allá haciéndonos la competencia, arreglando Biblias y católicas y todo eso. Y yo sentía y veía, iba a ver a quienes estaba afectando, y porque yo quería que se convirtieran. Ese es el primer amor. A lo mejor no conocía mucho, pero tenía deseos de hablar. Tristemente, cuando va pasando el tiempo, uno dice que preparando en esto, en aquello, en tantas cosas, pero ya cuando hay conocimiento, ya se enfrió el amor. Ya, ¿de qué sirve el conocimiento sin amor? Ya no le quieres hablar a nadie, estás equipado y todo, pero ya se te fue ese primer amor. No estoy diciendo que sea malo prepararse, pero siempre y cuando sin perder el primer amor. Esto es una reprensión que se le hizo. Pero has dejado. Oye, ya haber dicho, todo iba bien, ¿a poco? ¿A qué horas? ¿A qué horas lo abandoné? ¿A qué horas lo dejé? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense, has dejado tu primer amor, le dice. Esa es la reprensión que le da la iglesia de Éfeso. Y lo bueno es que dice, has dejado, en otra dice abandonado, no dice has perdido. Porque cuando nosotros perdemos una cosa ya es difícil que la volvamos a encontrar, pero cuando la abandonamos en cierto lugar, como que, me hago memoria, ¿y a qué horas fue que lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Cuando yo era chico, a veces íbamos a jugar a la casa de otros primos y abajo de un árbol y se nos olvidaba el sombrero. Y, ¿dónde lo dejé? Hay que regresar por él. Que si nos poníamos a jugar canicas, la resortera que traíamos por ahí la dejábamos porque nos enfocamos en otra cosa. Es así también. La iglesia necesitaba reflexionar, meditar dónde había abandonado, en qué momento había dejado esa pasión. Al principio no fue así. Al principio dice que estaba, pero bien encendida. El pueblo de Israel, si ustedes leen Jeremías 2, dice, me he acordado del amor de tu desposorio cuando andábamos en el desierto. Santo era Jehová, Israel a Jehová. O sea, estaban en su desposorio, en su primer amor. Pero después fueron caminando y se les fue apagando. Empezaron a ver a Moisés los defectos y ¿a poco nada más Dios habla por Moisés? Y es así cuando se pierde el primer amor. Empezamos a buscar culpables porque ya quitamos los ojos. Entonces, pero ¿cuál es una de las razones porque se pierde? Cuando una iglesia pierde ese amor, va en pique, puede ir de decadencia. Pero una de las causas principales la encontramos en 2 de Pedro, capítulo número 1. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 1, versículo número 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego. Y dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué pasó ahí? Una de las razones por las cuales perdemos el primer amor es porque nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde? ¿Quiénes éramos? A veces estamos llenos de tristeza, queriéndonos morir, sumidos en la depresión. Y ahí llegó el Señor y nos hizo libres. Y como dice un canto, y cuando fuiste libre, te olvidaste de mí. Ese es uno de los peligros, que olvidemos la purificación, el perdón que Dios nos dio, la purificación que tiene tanto valor. Esa es una de las causas principales por qué razón las iglesias abandonan su primer amor, porque nos olvidamos cuántos pecados nos perdonó el Señor. Y a veces hasta podemos decir, no fueron muchos, así es que ahí me la llevo, o otros pecaron más.
Éramos igual de miserables, de pecadores, al vivir alejados de Cristo que cualquier otro. Y por eso Cristo le dijo a Simón el fariseo: Simón, el que mucho se le perdona, mucho amó. Ese no va a dejar de amarme, la mujer esta no va a dejar de amarme porque ella se consideró una basura, vil pecadora. Se abrió y lo reconoció. Y por eso me besó los pies, por eso los secó con sus cabellos, etcétera. Pero tú, como te sientes que eres un religioso, que como si Dios te quedara todavía a deber, te saldría debiendo. Hay gente que así es indiferente en las iglesias porque dice: no, pues yo doy, yo esto, yo, se convierten en yo. Si quieren que siempre los estén exhibiendo. El hermano fulano dio tanto, el hermano fulano esto, abrió su casa, es tocar trompeta, y se quedan sin recompensa de arriba. Dicen que un hombre dijo: hermano, ¿por qué nunca les ha dicho que yo soy el que doy el 80% aquí en la iglesia de ofrendas y en lo monetario? Y ya dijo el pastor: perdón, hermanos, no les había dicho, pero el hermano quiere que lo diga. Él da el 80%. Así es que denle un aplauso. Y le dieron un aplauso. Ya, hermano, satisfecho, ahí está su recompensa, no más. O sea, ahí arriba no va a haber. Si tocamos trompeta, no hay nada. Pero cuando alguien ama a Dios, hace las cosas sin hacer mucho ruido. Y con ese amor, con ese primer amor. Pero tengo contra ti, no te olvides de lo que Dios hizo para que no dejes de amarlo. A su pueblo siempre le decía: te acordarás. No se te olvide del horno de hierro donde te saqué. Te quité debajo del yugo, tu hombro, de la carga, los cestos que llevabas. Y cuando te metí al desierto, te acordarás por dónde te he traído y cómo te saqué adelante, para que nunca se te vaya a olvidar, porque somos muy dados a que se nos olvida. Y ahí es donde empezamos a perder el primer amor. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. ¿Cómo está? ¿Cómo he dejado mi primer amor, Señor? ¿Cómo? Si estoy trabajando arduamente y me dices que he dejado... ¿Y? Yo creo que la iglesia pudo haber dicho eso. ¿Cómo que dejé? ¿No me estás diciendo que he trabajado arduamente? ¿No me estás diciendo que he soportado sufrimientos? Sí. Puedes hacerlo ya nomás pues porque lo tienes que hacer, pero sin esa pasión, sin ese amor. Entonces, él se sorprendió. Yo creo que aquí se equivocó en esta carta en lo que nos pusieron. No se equivocó. Hay cosas que no estamos viendo, que sin darnos cuenta ya me enamoré más de lo que tengo que de Dios. Estoy más enamorado de las cosas de este mundo que de Dios. Puedo estar más enamorado de mí mismo. Por eso de ahí salió la palabra el narcisismo, que uno que se llamaba Narciso, que nunca se había visto y que andaba por ahí pastoreando cerca de un ojo de agua que le llamaban bien cristalina, y él no existía en los espejos y se miró y se enamoró tanto. Ese soy yo. Y de ahí ya no quería salir, solamente arreglándose. Eso se llama idolatría también. Has dejado tu primer amor. Y luego el 5 le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Fíjense, tenían que volverse a Él. Ahí está la receta. Dios nos dice el problema y nos dice qué tenemos que hacer. No que muchos boten la toalla. No, pues es que una vez fui, el hermano estaba hablando de que me dijo una vez una persona: es que yo sí estaba yendo a las dominicales, pero un día dijo: no, si andas en pecado, ¿para qué vienes aquí? Que no sé qué, que no sé cuánto, si no te vas a volver a Dios. Dice: mejor ya no regresé. Pues ahí está la receta. ¿Qué tengo que hacer si ando en pecado? Arrepentirme, volverme a Él y apartarme. Dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Si no te apartan, no es nada más de confesarlos. Pero es que el apóstol Juan dice que el que los confiesa, ya se los confesé. Sí, pero si no te arrepientes, más fue de labios para afuera.
Entonces ahí dice, arrepiéntete. Si no, quitaré el candelero. Le dice a esa iglesia, arrepiéntete de esa frialdad, de esa indiferencia, de ese mecanismo, porque hoy en día el peligro más grande en una iglesia es caer en la rutina. Es fácil caer en la rutina, no voy corriendo a servir a Dios y no hacemos lo que tenemos que hacer, no accionamos. Por eso ahí le dice, quitaré el candelero, está hablando de, te voy a quitar la luz. El candelero es el que alumbraba allá en el lugar donde estaba el sacerdote, el candelero de los 7 brazos y todo eso. Habla de luz. Y si no nos volvemos al primer amor, vamos a seguir andando en oscuridad, opacados, en esa fervencia. Ya nomás caminando porque tenemos que caminar. Y todavía le dice, hermano, ¿cómo estás? En victoria, hermano. ¿En victoria? Pues estoy viendo que andas arrastrando la cobija, la capa. No puede ser. Eso se llama fingir. Estoy viendo cómo anda su vida, que no tiene comunión con Dios, que sé lo que en las cosas que se han dado metiendo y todavía en victoria en Cristo Jesús. Y tú échale ganas, no dejes apagar esa chispa. Bueno, recuerda, dice ya las primeras obras. Las primeras obras son las buenas. Volvernos a él, estar constantemente checándome si sí estoy. Yo por mí esta semana hasta estuve llorando. Le dije, Señor, perdóname, porque la verdad es que me confronta tu palabra. Antes de que confrontes a los hermanos, a mí me haces llorar porque soy apático a tu obra. No siento, no he dado el peso que tengo que dar, ni con mis padres, ni con mis hermanos, ni con... Y eso es bueno, llorar y reconocer, porque de repente viene un aliciente, pero sí nos confronta. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales, versículo 6, yo también aborrezco. Este era un estilo de vida mundano que llevaba este tipo de doctrina de los nicolaitas, que se cree que muy inmorales y muy religiosos, y que decían que no afectaba nada al cuerpo, a la carne, el cometer inmoralidad, que eso no llegaba al espíritu, y cosas de esa naturaleza. Por eso dice, las cuales yo también aborrezco, dice esas obras. No, lo bueno es que no dice aborrezco a la persona, aborrezco sus obras. Nosotros no debemos de aborrecer a las gentes que tenemos al lado, porque a veces la tomamos, es un vil pecador, no quiere nada con Dios, es un idólatra. Pues así éramos nosotros también en otro tiempo, andábamos perdidos, debemos de considerarlos y orar por ellos. Dice, aborrezco sus obras, no a ellos, no aborrezcas a la gente, porque hay veces que aborreces a la gente o aborrezco a la gente y ahí ya le estamos cerrando al blanco. Ya no se denota el amor de Cristo. Cristo no aborrecía a la gente, convivía con los viles pecadores, ¿cierto o no? Aborrecía lo que hacían, porque se los marcaba muchas veces para que se volvieran a Él. Y se volvían, porque no se excluían, no se apartaba. Entonces, aquí en el versículo 7 dice, fíjense, estamos por terminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este caso a la iglesia también, donde estamos. Somos iglesia, somos un grupo de personas. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ahí está. ¿Qué está diciendo ahí? Que es una ventaja que escuchemos la palabra de Dios. Al que venciere. Al que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está diciendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Porque si primero destapas tus oídos, te va a entrar al corazón. Pero si eres de oídos incircuncisos, como le dijo ¿quién le dijo? Esteban. Oh, incircuncisos de corazón y de oídos tardos para oír al Espíritu Santo, le digo. Por eso lo apedrearon, porque no dejaban entrar. Pero si oyes, como Lidia de Tiatira dice que estaba predicando el apóstol Pablo ahí junto al río, en las puertas que habían salido de ahí, de ese lugar,
que donde se solía hacer la oración, y él estaba enseñando, y había una mujer por ahí, le estaba llegando la palabra de rebote, Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura, y dice que Dios abrió su corazón porque puso atento el oído y se convirtió. Si nosotros no ponemos atentos los oídos al mensaje, estamos perdidos, discúlpenme, la verdad. Ay, pues luego lo escucho, ahorita voy a ver primero mi programa favorito, y la predicación, pues al fin la puedo oír a la hora que sea. Cuidado, es un síntoma malo, porque no estás poniendo en primer lugar a Dios. Oiga lo que el Espíritu dice. Eso tenemos que aprender, porque Dios con su pueblo, y que no nos vaya a pasar lo mismo que se quejó. Fíjense qué dice Jeremías, capítulo número 6, versículo 10, dice de la siguiente manera, hace una pregunta, aquí, o sea, que ya está como enfadado el Señor. Dice el versículo 10 de Jeremías 6, ¿a quién hablaré y amonestaré? ¿A quién? O sea, como diciendo, ya no hay ni a quién. De todas maneras, para ellos es lo mismo. Decía por allá un pariente, para mí es igual. Le daba lo mismo una cosa que la otra. ¿A quién amonestaré para que oigan? O sea, como diciendo, igual concuerda con las palabras de Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio, Señor? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién? ¿Les parece anticuado ya lo de la palabra? Ya es más fácil nada más tomar un instrumento y estar con cantitos. No digo que sea malo cantarle al Señor, pero siempre y cuando no perder el primer amor y estar en comunión con Él. ¿A quién? He aquí que sus oídos son incircuncisos. ¿Qué es incircunciso? Que está tapado, que está velado y no pueden escuchar. Claro, alguien que trae tapones, qué difícil es. Cuando yo platico con alguien que no oye, me desespero porque, pues no, y me dicen, es que no oye bien. Y yo por más que trato, se desespera uno. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Pues no, Jesús dijo, el que me ama, el que tiene amor por mí, ama mi palabra. El que no me ama, no ama mi palabra. Y a los efesios al principio hasta les avienta un elogio. El apóstol Pablo en el 1:15 dice, oigo de vuestro amor para con todos los santos, y para el Señor Jesucristo. Pero ya aquí, como que se va uno, ya va uno caminando y al rato se le va apagando. Ya vamos a ciertos lugares y estamos platicando con alguien, no es nuestra pasión estar ahí por dentro pidiéndole al Espíritu Santo, dame palabra, ponme ahorita, ¿cómo le puedo hablar? No, entre menos queremos hablar de Dios, mejor. No, ahorita no quiero. Pues ¿cómo vas a querer si ya perdiste tu primer amor? Pero cuando alguien estaba enamorado de su chica o ella de él, a todo el mundo le quería hablar de él. Fíjate que me enamoré de tal muchacha, ¿te acuerdas de esa? Y ahora me voy a casar con ella, o viceversa ella. Fíjate que mi esposo, que va a ser, se fue a los Estados Unidos y me mandó una carta, mira, y le dice a la que está allá a un lado, mira qué bonito me dice. Y la otra dice, ¿yo qué tengo que ver con eso? Pues ella no es la novia. Pero la novia sí está enamorada, la iglesia debe estar emocionada por lo que nos dice, pero ya cuando no nos emocionamos, tengamos cuidado. Oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está la receta. Entonces, como conclusión, mis amados hermanos, como conclusión, hagamos caso en esta amonestación que se le hace. Y tomémosla en serio. Para nosotros ahora esta reprensión que se le hace a la iglesia de Éfeso, que sea para nosotros. Tomémosla, apropiatela y volvámonos a las primeras obras, al primer amor. Recordemos de dónde, hasta dónde, qué fue lo que me estorbó. Dios dice, vengo contra ti. Ya no le dice a la de Éfeso, te dice a ti y me dice a mí, si somos conciudadanos del reino de los cielos. Si no,
no tenemos por qué, como la muchacha que le dije, la otra que estaba a un lado en el lavadero dijo, pues, ¿por qué te emocionas? Bueno, porque era para ella, el prometido que le mandó la carta, estaba súper enamorada y cada letra les sabía rica, y la otra es para mí. Es así, háblale a una persona cuando alguien está en su primer amor y quiere hablarle, y el otro es un simple libro como todos. Cuando yo fui a ver a un tío, le dije, tío, ella dice así, hijo, déjate de eso, las Biblias, mira, las imprentas tienen que sacar trabajo para dar de comer a otros, es como las cerveceras y todo eso, y Dios así quiso que uno se mantenga de eso. ¿Qué tontería? Como si Dios no pudiera mantener a alguien sin que hubiera bebidas alcohólicas, etcétera. Pero le dan la vuelta así, esa es su filosofía según de ellos, porque no están enamorados de Cristo, ni la toman como palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, ustedes han cambiado y su forma de caminar en santidad fue radical, porque cuando recibieron la palabra de nosotros no la recibieron como palabra nuestra, sino como la palabra de Dios, y eso los enamoró. Cuando tú crees que es de Dios, te vas a entusiasmar. Cuando ya estás perdiendo terreno, cuidado. Entonces, dice has dejado o has perdido, no dice has perdido, más bien, has dejado, has abandonado. Acordémonos dónde abandonamos ese primer amor. ¿Dónde lo dejamos? Nos apasionábamos. No nos importaba lo económico, yo lo digo por mí, me desplazaba de aquí a allá, adelante de Atotonilco. No me importaba gastar mi dinero, mis carros, acá por Arroyo Zarco, cada 8 días. Y ni le pesa cuando uno está enamorado. No le pesa. Pero ya después, cuando ya te cansas y caes en la rutina, cuidado, ya cayendo en la rutina ya perdimos terreno. El enemigo es muy sutil y de esa manera engaña a la gente, haciéndolo caer en una mera religión. Pues ya me bauticé, yo ya tomo la cena, ya voy a la iglesia cada 8 días, etcétera. Pero ahorita, si eso era lo que te sostenía o creíamos que por eso, entonces ahorita que no podemos, pero tenemos que buscar a solas volvernos a ese primer amor. Decirle, Señor, enamórame tú, porque yo no tengo nada bueno dentro de mí. No, reconozco que no tengo nada bueno, puro malo. Sí, este traje que traemos, puro mal nos causa. Desde que amanece y te ves en el espejo, ni tú mismo te agradas. De ahí empieza ya el problema. Y decirle, Señor, yo quiero vivir enamorado de ti. Yo no te puedo enamorar, pero tú a mí sí. Ayúdame. Allá en Jeremías y en Lamentaciones de Jeremías dice, vuélvenos, oh Señor, y nos volveremos, conviértenos y nos convertiremos. Y termina diciendo, volvámonos a Él. Eso es esa amonestación que se le hizo. Yo sé que tienes cosas buenas, sí, elogios también, todos tenemos cosas buenas, pero también sepamos recibir la amonestación del Señor. A lo mejor las hacemos por quedar bien con la gente, para que no digan que soy un mal cristiano, pero ya no por amor. Volvámonos al primer amor. Este es el mensaje central a la iglesia de Éfeso. En lo que se le amonestó, se le corrigió, porque ella no se había dado cuenta. Que también nosotros seamos así. Que reconozcamos que hemos perdido ese primer amor. Volvámonos a Él, oremos. Padre bendito de los cielos, en esta hora queremos agradecerte que tú cuidas de nosotros, como dice ahí en Isaías 27:3, que tu viña tú la guardarás de día y de noche, Señor, la sustentarás. Y de esa manera es como tú estás cuidando de nuestras vidas, amonestándonos a través de tus mensajes, que para muchos a lo mejor pues ya quedaron, ya son antiguos, ya no tienen mucho valor, pero tu palabra no pasará jamás. Sigue siendo la misma que nos puede afectar si nosotros abrimos el corazón y los oídos para escuchar tu voz. Ayúdanos a volvernos a ti. Nosotros no podemos volver al primer amor por nosotros mismos, no tenemos nada bueno, reconocemos
que en nuestra carne no hay nada bueno, pero tenemos el deseo y cuando alguien lo desea y clama, tú lo produces, el querer como el hacer. Ayuda a cada uno de mis hermanos que nos acordemos dónde abandonamos, a qué horas lo dejamos, ese primer amor, y que nos volvamos de todo corazón a ti, aún en medio de estos tiempos, que no nos avergoncemos, porque el que está enamorado no se avergüenza. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.